preocupa la situación del precio de los medicamentos porque hace 2 días, más o menos, 3 días máximo, se ha publicado una norma que exige que las farmacias cuenten con un porcentaje o con un stock de medicamentos genéricos para que no afecte el bolsillo de la gente y para que la gente pueda conseguir aquello que necesita, en particular que requieren personas con COVID-19. Estamos con la presidenta de la Asociación Peruana de Farmacias, Ana María Jiménez, a través del Skype para conversar de esta situación. Muchísimas gracias, señora Ana María Jiménez, por este enlace. Bienvenida. Buenos días, Ingrid. Gracias a ti por el tiempo, por el espacio. Bueno, quisiéramos empezar el día de hoy un poco con el tema de la especulación de precios. Usted ha sido una de las que ha denunciado además esto, sí. Realmente actualmente en todo el país hay un desabastecimiento muy preocupante de los medicamentos que están dentro del protocolo para atender el problema del COVID-19. Esto se debe básicamente a que obviamente ni los laboratorios ni nadie midió que íbamos a llegar hasta estas circunstancias y la necesidad, además a que realmente a través de los medios y todo se creó el pánico en la población. Entonces, ¿qué pasó? Que hubo mucha demanda y también tenemos que hacer un mea culpa, ¿no? Los empresarios de boticas lo que han hecho es una venta también irresponsable, porque ¿qué pasaba? La población asustada de que se vaya a enfermar y quería tener los medicamentos estoqueados en su casa, ha ido comprando. Entonces, algunos empresarios de boticas dicen, sí, ha habido una compra responsable, pero nosotros como químicos farmacéuticos que representamos a las farmacias del Perú, no existe la compra irresponsable, existe la venta irresponsable, porque para eso estamos los químicos farmacéuticos, que sabemos que todo lo tenemos que atender con receta, ¿no? Y no podemos dispensar los medicamentos, sobre todo la citromicina, que es un antibiótico, ¿no? Porque pueden tener muchas consecuencias adversas para el paciente. Por un lado... Sí, quisiera tocar estos dos aspectos, porque usted menciona, muchas farmacias están vendiendo de manera irresponsable por ganar dinero sin receta. Ok. Pero entiendo que también hay un gran problema cuando el 80%, ¿no es cierto?, de farmacias se encuentra desabastecido porque las grandes cadenas han comprado la mayor parte de dichos fármacos. Esa es otra parte de la evaluación. Bueno, exactamente, desabastecimiento se ha dado porque sí, pues los laboratorios lo que hicieron es vender sus lotes al gran comprador. Por otro lado, también ellos abastecen al Estado y no sé cómo, pero los medicamentos también están amontonados en el mercado negro. Nosotros en farmacias privadas independientes no tenemos los medicamentos, estamos totalmente desabastecidos hace 1 mes y medio. Sin embargo, está en el mercado negro o está en distribuidoras pequeñas, no en las distribuidoras que nosotros trabajamos normalmente, sino en distribuidoras pequeñas. Y realmente los distribuidores pequeños también te venden el medicamento a sobreprecio. Un paracetamol que cuesta 4 soles, normalmente la caja de 100, te lo están vendiendo a 50, 70 soles y encima te condicionan, ¿no? Que tienes que comprar cierta cantidad que a veces no podemos alcanzar y además al contado, cosa que no lo hacemos porque nosotros normalmente tenemos un crédito de 30 días. Por esas circunstancias, las farmacias y boticas independientes, privadas independientes, no tenemos los productos. En estos momentos tampoco, tengo entendido que tampoco lo tiene el gran comprador, ¿no? O sea, en formas generales todo el Perú está desabastecido de medicamentos, pero sí lo tiene el mercado negro y sí lo tiene parte de los distribuidores pequeños. Nosotros no podemos hacer nada contra ello porque sabemos que estamos en un país de libre mercado. Sin embargo, el gobierno sí puede fiscalizar eso y tiene que empezar a fiscalizarse desde el laboratorio, porque nosotros las farmacias no fabricamos los productos, son los laboratorios los que los fabrican, ¿no? Ahora nos han aumentado a la lista de genéricos que ya teníamos en forma obligatoria desde el año pasado con el decreto 007. Nos han aumentado con esta resolución ministerial que se ha aprobado el día 19 de este mes, nos han aumentado 3 productos más. La preocupación es grande de nosotros los químicos farmacéuticos propietarios de oficinas farmacéuticas, porque nosotros no vemos esto solamente como un tema comercial, nosotros lo vemos como un tema asistencial, somos profesionales de salud y ahorita mismo estamos asistiendo incluso al Estado porque estamos atendiendo a los pacientes que ellos no pueden atender y estamos atendiendo sobre todo a las personas
enfermedades crónicas, que son los adultos mayores, han quedado totalmente abandonadas y nosotros estamos apoyando, por ejemplo, a E-Salud en atender a través del proyecto Farmacias Vecinas. Estamos atendiendo a los pacientes crónicos también para que puedan tener y seguir su tratamiento y no colapse con sus enfermedades. La preocupación es que nos ponen estos 3 medicamentos y realmente dentro de estos 3 medicamentos hay 2 medicamentos que nosotros nunca hemos tenido necesidad de adquirirlos porque no, son medicamentos casi netamente hospitalarios, porque son medicamentos, le estoy hablando de la epinefrina y de la metilprednisolona, que son medicamentos para shock anafilácticos. ¿Qué significa esto? Es de uso inmediato cuando el paciente en una operación, una cirugía o una intervención está teniendo un shock. Entonces, inmediatamente para recuperarlo se tiene que aplicar esos medicamentos. Entonces, no hay necesidad de tenerlos en nuestras farmacias centroafóticas, porque las farmacias y las clínicas lo tienen de manera obligada, porque no pueden darse el tiempo que cuando tienen ese cuadro van a correr ni siquiera a la farmacia del hospital y de la clínica, no les va a dar tiempo. Entonces, yo en mis 30 años que tengo mi oficina farmacéutica, mi farmacia, la verdad jamás he tenido necesidad de adquirir este medicamento, nunca me lo han solicitado, los conozco, pero jamás me lo solicitaron. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? El remedio resulta ser más grande que la enfermedad. Somos 15.500 farmacias independientes, más los 2.300 de la cadena de boticas, ¿no? Estamos sobre los 18.000 puntos de venta. Nos están obligando a tener 10 ampollas como mínimo en nuestro stock de epinefrina y 5 ampollas como mínimo de metilprednisolona. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros, ahorita no hay en el mercado para empezar, y esto está con una multa punitiva, que si vienen a inspeccionarnos hoy día o mañana, la DIRIS, que es el ente rector que nos supervisa a nosotros, automáticamente ya tenemos multa. Automáticamente ahorita todos vamos a estar multados porque sencillamente no hay de dónde adquirir los medicamentos. Ahora, pero eso no es un punto que me importa muchísimo porque nos dirigimos a un público mucho más amplio, no solamente a las cadenas, digamos, o en general a las boticas y farmacias, es lo que sí se necesita, lo que sí se requiere, esa diferencia en los precios de paracetamol, que yo sé que hay desabastecimiento y que en todo caso es más complicado, pero se lo pregunto porque sí me parece que hay una diferencia abismal entre la situación de estas 15.000 farmacias y boticas independientes versus las 2.000 que tienen un mayor respaldo, que son las que trabajan con el Estado, que son las que tienen un mayor, digamos, una posición privilegiada de alguna manera porque son parte de un mismo grupo económico y entiendo que además han estado de alguna manera manejando precios, antes han sido sancionadas desde el 2016, perdón. No es la misma situación que una una botica de independiente, ¿no? Sí, mira, como le dije en un inicio, se trasladó gran cantidad de lotes al gran comprador y ellos aseguraron su stock, me imagino que por buen tiempo, pero como de alguna manera no hemos controlado bien el tema de la dispensación de las ventas, entonces entiendo que ahora también están desabastecidos. Pero mira, te digo, Cifri, acá hay un caso más delicado. Nosotros en todo este proceso de molestia, de impotencia, porque nos llaman los médicos de Iquitos que atendamos a sus pacientes que se están muriendo de los distintos departamentos. Entonces, hemos estado viendo dónde hemos llegado a los mercados negros donde hay el medicamento, a los distribuidores pequeños donde hay el medicamento, pero totalmente sobrevalorado, ¿no? Entonces, no podemos adquirir a ese precio porque si adquiero un paracetamol a 70 soles, tendría que venderlo por lo menos a 80 soles. Entonces ya estaría 8 soles la tira, que lo vendíamos normalmente a 1 sol. La mayoría de nosotros, las farmacias, que somos químicos farmacéuticos, también cuidamos nuestra imagen ante la sociedad, ¿no? Ya en casos extremos adquirimos una pequeña cantidad para poder atender casos puntuales, pero realmente no estamos adquiriendo, estamos desabastecidos. Si usted va por cualquier farmacia botica independiente, le van a decir que no tenemos acitromicina ni en genérico ni de marca, ¿no? Pero lo que hemos detectado ahora es que lamentablemente en plena pandemia, abril y mayo, si ustedes entran, porque ustedes son periodistas, lo manejan esto probablemente mejor que nosotros, a la página de aduanas, a la plataforma de aduanas, a lo que es aduanas SUNAT, operatividad, se van a dar cuenta y se van a encontrar con la sorpresa que nosotros hemos detectado. Los laboratorios han estado exportando
el paracetamol y la citromicina en grandes cantidades. Hemos detectado hasta 6 remesas que se han hecho grandes de acitromicina y paracetamol a Bolivia y Chile. ¿Cómo puede ser que mientras nuestra población se está muriendo por falta de medicamentos, porque este es el caso específico de todo el Perú y muy grande se ha sentido en Iquitos, sobre todo, que hasta han muerto compañeros profesionales de salud, ¿no? Por no tener medicamento? Entonces, ¿cómo el Estado puede permitir? Porque el Estado tiene que supervisar las salidas de medicamento, como supervisa también los ingresos. ¿Cómo puede ser que el Estado haya permitido que los medicamentos estén saliendo hacia afuera y el país esté desabastecido de esos medicamentos, ¿no? Es preocupante la situación. ¿No? Entiendo que pasó con las mascarillas también, que exportábamos mascarillas. Exacto, pero de pronto lo de la mascarilla se dio en la etapa de inicio de la pandemia aquí en el Perú, cuando de repente no se sabía dónde íbamos a llegar. De repente todavía eso es comprensible, pero te estoy hablando ahora en la época crítica, abril y mayo. Abril y mayo es que estos medicamentos han salido en gran cantidad para Bolivia y Chile. ¿Qué significa? Que para el Estado realmente le interesa la salud de la población, ¿no? Lo tiene que ver el Estado, no hay otro. Nosotros no lo podemos ver, nosotros no lo podemos evitar. Me parece muy importante lo que usted menciona. ¿Qué medicamentos han estado siendo exportados en específico que ahora más bien nosotros no tenemos? Los dos básicos que no tenemos, que es el paracetamol y la acitromicina. Estos dos medicamentos incluso están en el listado de urgencia que nos impusieron el año pasado. O sea, que también con esos dos medicamentos nos venían a hacer una inspección, no lo tenemos igual, tenemos multa, ¿no? Claro que nosotros... Dígame. Sí, yo tengo una pregunta, de hecho la hacen por aquí y a mí también me ha generado mucha duda. Ya hablábamos de un tema de la obligación, de que pese el desabastecimiento, se les impone ciertos medicamentos y yo lo entiendo. Entiendo también que no es la misma situación la que pasa una gran farmacia de parte de una gran cadena versus una farmacia independiente. Pero lo que quiero entender ahora es sobre el tema del sobreprecio. ¿Por qué, por ejemplo, una botella de alcohol puede estar costando, no sé, 10, 15 soles cuando antes costaba 2? Esas cosas, por ejemplo, a mí tampoco se me hacen muy claras, ¿no? Realmente nosotros vivimos el día a día y es totalmente impotencia total, porque mire, nosotros tenemos un distribuidor, un proveedor de alcoholes y que nos vende a casi todo el Perú. Las órdenes de compra de nosotros están estancadas hace 2 meses. Sin embargo, y no encontramos alcohol por ningún sitio, y sí hemos comprado el alcohol con altos precios. El alcohol, si usted va donde lo tienen, las distribuidoras chicas que lo tienen, al por mayor de lo que nosotros lo compramos a 3.50 el de litro, te lo están vendiendo a 17 soles con factura, ¿no? Entonces, si lo compras a 17 soles, ¿a cuánto lo tienes que dispensar, ¿no? Entonces, lo hemos estado comprando a 17 y era básico, el alcohol era básico y no nos quedaba otra cosa que comprar a altos precios. Ahora, en el gran vendedor... el gran vendedor tiene las grandes cadenas de farmacias que pertenecen a un solo grupo. Sí, el laboratorio dejó de abastecernos a nosotros totalmente, pero hasta hace más o menos 15 días o un mes a lo mucho, ha abastecido al gran vendedor. De tal manera que ellos sí estaban vendiendo el alcohol a 9 soles, ¿no? El alcohol que regularmente se vendía a 5 soles. Lo estaban vendiendo a 9 soles. Tampoco no es buen precio, porque si nosotros lo compramos a 3.50 por volumen de venta, se supone que le dan a un mejor precio, ¿no? Lo estaban vendiendo a 9 soles y estaban teniendo buen margen. Parece que ya se les acabó el stock. Ahora también lo están vendiendo a 15 soles. Hace poquito lo sacaron en la televisión y justamente le estaban cuestionando el precio del alcohol a 15 soles, ¿no? Entonces, ese es el problema que tenemos con el alcohol, precisamente, directamente, los alcoholes en líquido, los alcoholes en gel. Y el proveedor hasta ahora no nos atiende y nos para pateando de que la quincena, que fin de mes, y hasta ahora no nos atiende. ¿Y qué hace el Estado que no supervisa esos laboratorios, ¿no? Y además... O sea, digamos, aquí algo que me parece muy interesante, señora Jiménez, que usted está diciendo, ¿no? Es importante que el Estado fiscalice, supervise, regule, de alguna manera entre a ver cómo están funcionando las farmacias, no solamente porque las farmacias también son un negocio, o las boticas, pero sino también porque la gente necesita tener estas medicinas, estos medicamentos. De repente quizá la idea de ampliar, ¿no es cierto?, los medicamentos genéricos obligatorios no ha sido una solución, pero sí lo sería otras formas. Ustedes no se niegan a que el Estado fiscalice en determinadas cosas, sobre todo para que de repente los distribuidores que le venden puedan
tener también precios justos con usted. Te hago de tu conocimiento y conocimiento de todo el público en general que nosotros las farmacias somos fiscalizados permanentemente. Es más, esta nueva resolución ministerial que habla de agregar estos 3 medicamentos al listado, graciosamente dice, ¿no?, que tienen que reportar su stock y sus precios, ¿no?, sus precios a una plataforma de Digemid. Créeme que esto está establecido como norma hace más de 3 años. Las boticas y las farmacias independientes lo hacemos, porque si no lo hacemos mensualmente, inmediatamente nos aplican una multa. Pero con impotencia detectamos que de la misma manera no funciona con los laboratorios, no funciona con las droguerías y tampoco con el gran comprador. No hay equidad en hacer cumplir las normas. Siempre nos están atropellando a nosotros las micro y pequeñas empresas, ¿no? Mientras el sistema económico del país incentiva el desarrollo de las empresas, la verdad, a las farmacias nos vienen chantando la responsabilidad de los laboratorios, de los médicos. Si el médico no prescribe en genérico, ellos no supervisan a los médicos, vienen y nos multan a nosotros por cosas que nosotros no hacemos. En este caso, el Estado nos pone 3 productos más y, como te digo, estos 2 productos son hospitalarios y no hay en el mercado, totalmente, 0, 0, 0. El Estado no los tiene, el Estado nos traslada su responsabilidad, porque la responsabilidad inicial es pues del Estado, ¿no? Tú vas a la farmacia del Estado, cualquiera, y no encuentras... Claro, no me competiría a mí decir que todos los negocios independientes o pequeños están en desventaja y todos ellos, digamos, de alguna manera están siendo víctimas de este desabastecimiento o de este tipo de regulación, pero sí queda claro lo que usted dice y de repente lo puedo resumir así, que hay un gran vendedor, hay un gran grupo de farmacias que es propietaria o que conforma un gran grupo junto con laboratorios, junto con distribuidoras, o sea, son parte de toda una gran cadena, que no están pues en la misma situación que aquellas farmacias independientes que están solas frente a todo ese mercado. Eso es lo que me queda claro. Claro, efectivamente es así, pero no culpemos tan solo al gran vendedor, ¿no? Es el Estado que tiene que crear leyes antimonopólicas de una competencia perfecta. Esto está hace rato, ¿no? Después hemos pedido, como decía, 8 proyectos de ley en el Congreso de lo que es regulación de precios. Tampoco no lo miran porque los grandes laboratorios se oponen a eso, ¿no? Esto realmente... que nunca pase este tipo de cosas, no más, y aquí nadie se puede enriquecer con los productos o con la salud del pueblo. Entonces, en resumen, y mira tú que te estoy diciendo algo grave, es como estarnos robando la salud, que los laboratorios hayan exportado estos medicamentos en grandes cantidades, básicos para el COVID-19, y nosotros estamos pues sin poder atender a nuestros pacientes. Nosotros que los farmacéuticos, químicos farmacéuticos que estamos ubicados en todo el país, en los rincones, los pueblos jóvenes, realmente conocemos a nuestros pacientes, de qué padecen, si tienen alergia o no. Nosotros estamos asistiendo los diarios, los conocemos, por eso existimos todavía, porque con esta gran competencia que tenemos, ¿no? O sea, no habría forma. Es por nuestro trabajo asistencial, es porque nos preocupamos en cubrir las necesidades de las personas, de la población, de la comunidad. Hacemos mucho trabajo comunitario y estamos indignados porque hoy en día, cuando más nos necesitan, no los podemos apoyar, no los podemos asistir. Y en verdad eso es muy preocupante, y más preocupante aún que el Estado se dedique a hacer este tipo de leyes, a incrementarnos más carga a nosotros. Y esto también va a traer abajo muchas farmacias y boticas que son empresas que aportamos porque somos legales, nosotros pagamos impuestos y de alguna manera tenemos que ver pues en el crecimiento del país, ¿no? Porque pagamos impuestos, entonces estamos desapareciendo. Bueno, lo que quiero enfatizar en todo caso es que se tome en cuenta que nosotros somos químicos farmacéuticos, que nos preocupa mucho la salud. No solamente vemos el tema de rentabilidad, entendemos que tenemos un negocio, pero en todo caso 50-50. 50 es mi parte comercial y 50% es mi dedicación al público, porque para eso soy profesional sanitario. ¿Y cómo se puede estar negociando con el medicamento de esa manera, no? Que se haga, claro que también la Digemid también tiene que ser abierta. Cierto, faltan insumos, no dan las facilidades, parece, para las importaciones o los traslados. Entonces, porque aquí en el Perú te cuento que existen 15 laboratorios que fabrican acitromicina. ¿Cómo es posible que no pueda haber acitromicina? O de pronto el gobierno ya debe haber visitado los laboratorios que fabrican acitromicina y preguntarles qué está pasando. De repente algo les falta, ¿no? Y el gobierno podría apoyar en lo que les falta para que haga la producción.
Entonces, Claro. lejos de hacer esto, se hace lo más fácil, que no soluciona para nada. Tenemos el decreto de urgencia del año pasado, no soluciona para nada. Es más, tampoco no le dan fortaleza a los genéricos. Te cuento, ahora que atendemos a los pacientes de salud, vienen los viejitos de salud y nos dicen, yo quiero este medicamento, pero lo quiero en marca, dame el más caro, porque este no me hace nada. Y nos terminan dejando sus bolsitas de medicamentos que les da salud amontonados. ¿Por qué? Porque no se hace nada por garantizar realmente estos genéricos, y eso también es obligación del Estado, ¿no? Claro que sí, señora Ana María Jiménez, yo la verdad le agradezco, ojalá podamos comunicarnos por interno porque siento que hay una agenda muy rica ahí en la cual se podría dar a conocer al público para que el Estado también haga algo, porque finalmente si es que hay una competencia desleal, si es que hay un problema con el abastecimiento, si es que hay un tema entre las farmacias incluso, también es responsabilidad del Estado como garante, como fiscalizador. Me parece muy importante los puntos que usted en primer le lugar, agradece. es responsabilidad de ellos. Sí, yo te agradezco Bien, el bien. espacio y solamente quisiera decirle al presidente, al ministro de Salud, nosotros estamos llanos a seguir colaborando con la población, la salud de población, y si es posible, agréguenos a sus compras de cenares para que no pasemos ese tema, porque la accesibilidad del medicamento tiene que ver con calidad y con precio, que garanticen la calidad de los genéricos y que nos hagan llegar los medicamentos a buen precio para que del mismo modo nos fiscalicen y nosotros podamos hacerlo llegar de igual manera a precios alcanzables, accesibles al público. Eso es lo que el Estado tendría que hacer inmediatamente si quiere reparar algo realmente. Gracias, Sigrid, Claro. por esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias a usted. Hemos conversado con Ana María Jiménez, presidenta de la Asociación Peruana de Farmacias, y qué importante si es que no vemos toda la cadena de distribución. Imagínense ustedes cuando hablamos de una farmacia que tiene y que es propiedad de la misma empresa que es dueña de la cadena de distribución, del laboratorio, de donde viene el medicamento, además de la farmacia, o sea, olvídense, es otra la situación de los otros negocios independientes, pero es una situación muy importante y sin duda está en gran parte en manos del Estado. Quería cerrar con el tema de la cuarentena.